El sol de la tarde besaba la sinuosa carretera costera de México, pintando el océano Pacífico con destellos dorados y anaranjados. El rugido de un motor de alta gama rasgaba la tranquila brisa marina, anunciando la inminente llegada de un depredador sobre ruedas, un Ferrari 488 pista, de un rojo escarlata tan profundo que parecía absorber la luz, se deslizaba a una velocidad aturdidora, su silueta elegante y agresiva. Al volante, Ricardo, un hombre que personificaba la opulencia y un desdén casi artístico por todo lo que no fuera su propio reflejo. Sus dedos enguantados en piel fina aferraban el volante con la seguridad de quien posee el mundo, mientras sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol de diseñador, ignoraban deliberadamente el paisaje y a la pequeña figura al borde del camino. Un niño de no más de 8 años, con la piel curtida por el sol y una mano extendida en un gesto mudo de súplica, apenas pudo ser distinguido antes de que el torbellino de aire y polvo levantado por el coche lo dejara atrás, solo en la vasta indiferencia del camino. Ricardo no era un hombre común. Era un titán del ladrillo y el cemento en México, un magnate inmobiliario cuyo nombre resonaba en los rascacielos más altos y en los complejos turísticos más exclusivos. Poseía una fortuna tan vasta que se medía en continentes y una reputación de feroz negociador que no dejaba prisioneros. Su vida era una sinfonía perfectamente orquestada de lujo desenfrenado. Jets privados, yates que empequeñecían pequeños pueblos y una colección de coches deportivos que haría palidecer a cualquier museo. Pero más allá del brillo, Ricardo era un iceberg, frío, impenetrable y con una masa oculta de arrogancia que se extendía mucho más allá de lo visible. Su éxito no lo había hecho magnánimo. Al contrario, lo había endurecido, convenciéndolo de que el mundo era una jerarquía inquebrantable donde él ocupaba la cima y todos los demás estaban debajo, sirviendo a sus propósitos o simplemente siendo invisibles. Para Ricardo, el valor de una persona se medía en su cuenta bancaria. Los pobres, para él, eran una molestia, un recordatorio molesto de la ineficiencia y la falta de ambición. Creía firmemente que la única forma de avanzar era aplastar a los demás, acumular sin piedad y nunca mirar hacia atrás. Su tiempo era oro, cada minuto una oportunidad perdida para ganar más o consolidar su poder. No había espacio para la compasión, para la reflexión, para nada que no generara beneficios tangibles. Su sonrisa era rara, su mirada, un escrutinio constante. Vivía en un universo donde el dinero era la única moneda, el poder el único Dios y el control su única religión. Las palabras humildad o servicio eran extranjeras en su vocabulario, meros conceptos para los débiles. Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de colores aún más intensos, el Ferrari devoraba kilómetros, alejándose de la civilización y adentrándose en una zona más inhóspita, donde las montañas se encontraban con el desierto antes de fundirse en la costa. Ricardo no prestaba atención a la belleza salvaje de su alrededor. Su mente estaba en las cifras de su próxima adquisición. De repente, sin previo aviso, un tirón. Un sonido metálico, sordo y preocupante que el motor de un Ferrari nunca debería emitir. El coche perdió potencia, la velocidad disminuyó drásticamente y un ominoso humo blanco comenzó a salir del capó. El lujoso deportivo, hace un instante un símbolo de velocidad y dominio, ahora tosía y se asfixiaba, deteniéndose finalmente al borde de una carretera polvorienta y desolada. El silencio que siguió al cese del motor fue ensordecedor, roto solo por el pitido agudo en los oídos de Ricardo. La furia burbujeó en su interior,
tan hirviente como el aceite en el motor averiado. Un Ferrari de edición limitada, un coche que había costado una fortuna desorbitada, no podía simplemente averiarse. No aquí, en medio de la nada, lejos de sus mecánicos especializados que atendían los caprichos de sus vehículos como si fueran deidades. La idea de estar varado, de ser vulnerable, era un anatema para todo lo que Ricardo representaba. Su mundo, cuidadosamente construido sobre las bases de la comodidad y el control absoluto, se tambaleaba de forma alarmante. Se arrancó las gafas de sol, revelando unos ojos oscuros que brillaban con ira. No había señal de teléfono. El GPS en su tablero indicaba que el pueblo más cercano era un punto casi inexistente en el mapa. Una mezcla de pánico y rabia se apoderó de él. Ponerse en marcha y buscar ayuda era la única opción, pero la perspectiva de abandonar su coche, su santuario de estatus, en aquel lugar remoto, le producía un ataque de nervios. La idea misma de interactuar con la gente local, con la gente común, de la que tanto se había distanciado, le revolvía el estómago. Su mirada se posó en el Ferrari humeante. Era más que un coche. Era una extensión de su ego, un símbolo intocable de su poder. Que semejante máquina a sus manos sufriera una humillación así era insoportable. Era como si un dios hubiera caído de su pedestal. La sangre le hervía, la frustración le quemaba la garganta. Necesitaba solución, y la necesitaba ya. Pero a su alrededor solo había el vasto e indiferente desierto, las montañas lejanas y el cielo que se oscurecía. El teléfono no tenía señal y el sol comenzaba a ocultarse. Estaba completamente solo. Un hombre de inmenso poder varado en un mar de insignificancia, la cúspide de su arrogancia desmoronándose ante la implacable realidad de la mecánica y la geografía. La quietud del lugar se sentía como una burla personal, un recordatorio de que ni todo su dinero podía doblegar las leyes fundamentales del universo mecánico. El miedo, una emoción que rara vez se permitía sentir, comenzó a roer los bordes de su confianza inquebrantable. Este era un problema que ni su abogado ni su banco podían solucionar. Este era un problema que debía enfrentar él mismo. El sol de la tarde empezaba a caer, pintando el árido paisaje mexicano con tonos anaranjados y violetas. Ricardo, con el ceño fruncido y el teléfono pegado a la oreja, mascullaba palabras ininteligibles, su frustración palpable en cada movimiento tenso. La señal fluctuaba como un corazón moribundo, interrumpiendo una y otra vez sus intentos desesperados de comunicarse con su asistente, el pobre Sergio, que seguramente estaría en su oficina climatizada de la Ciudad de México, ajeno al infierno de calor y polvo en el que se encontraba su jefe. «Sergio, maldita sea, ¿me escuchas? Necesito una grúa. Una grúa especial para un Ferrari, ¿entendido? Que no lo toque cualquiera», gritaba Ricardo al vacío, su voz resonando en el desolado paraje. Pero la única respuesta era el chasquido metálico de la mala señal y el zumbido de los insectos bajo el sol inclemente. La impaciencia era un veneno que corría por sus venas, una sensación a la que no estaba acostumbrado. En su mundo, el dinero compraba rapidez y eficiencia. Los problemas se resolvían con un par de llamadas. Aquí, en este olvidado rincón de México, su fortuna parecía tan inútil como un billete de $100 en medio del desierto. El Ferrari, su orgullo y símbolo de estatus, se erguía ahora como una burla silenciosa, su chapa reluciente cubierta de una fina capa de polvo, incapaz de moverse. La necesidad más básica, la de desplazarse, lo empujaba hacia un destino que aborrecía. Un humilde y polvoriento pueblo
que apenas se vislumbraba a lo lejos. Con un resoplido de pura rabia, Ricardo se alejó del coche y caminó con paso airado hacia lo que parecía ser la entrada del pueblo. Las fachadas de las casas, descoloridas por el sol y el tiempo, el traqueteo lejano de algún burro y el aroma a leña quemada, conformaban una escena que estaba en las antípodas de su lujoso estilo de vida. Buscaba a alguien, a cualquiera, que pudiera ofrecerle una solución rápida, preferiblemente alguien que entendiera el valor de un vehículo de su calibre. Fue entonces cuando una figura emergió de la sombra de un viejo mezquite. Un anciano, con el rostro surcado por profundas arrugas que contaban historias de sol y esfuerzo, se acercó lentamente. Vestía una camisa descolorida y pantalones holgados, y sus manos, callosas y fuertes, eran el testimonio de una vida de trabajo manual. «Buenas tardes, señor. ¿Necesita ayuda? Parece que su coche lo ha dejado varado», dijo el anciano con una voz suave, exenta de cualquier juicio, pero cargada de una quietud que a Ricardo le resultaba inquietante. La honestidad y la humildad en sus ojos eran algo que Ricardo rara vez encontraba, y cuando lo hacía, lo interpretaba como debilidad. ¿Ayuda? Claro que necesito ayuda. Mi Ferrari está averiado, y mi asistente no logra conseguirme una grúa digna de este vehículo, respondió Ricardo, su tono cargado de superioridad. Miró al anciano de arriba a abajo, su mirada deteniéndose en las manchas de grasa en su ropa. «¿Usted qué va a hacer? ¿Con esas manos va a tocar mi coche? Ni se le ocurra», añadió con un gesto despectivo. El anciano, que se presentó como José, no pareció inmutarse por la arrogancia. Una tenue y amable sonrisa apareció en sus labios. «Soy mecánico, señor. He trabajado con motores toda mi vida. Quizás, si me permite, podría echar un vistazo». «A veces los problemas más grandes tienen soluciones sencillas», ofreció José, su voz calmada y serena, una melodía tranquila en el caos de la ira de Ricardo. La oferta, sin embargo, no hizo más que inflamar la irritación del magnate. «¿Un vistazo, usted?» «Por favor, lo que necesito es una grúa de lujo, una que sepa tratar a un coche de este nivel, no que un... Bueno, alguien sin la formación adecuada lo toque», espetó Ricardo, su paciencia ya aniquilada. «Lo único que tiene que hacer es decirme dónde puedo encontrar un teléfono que funcione y llamar a mi asistente. Él se encargará de todo. O mejor aún, apártese. Ya he contactado a mi gente, ellos resolverán esto». Mintió. No había contactado a nadie con éxito, pero su orgullo le impedía admitir su vulnerabilidad. José, sin embargo, no cedió. Su mirada, curiosamente, parecía ver a través de la fanfarronería de Ricardo a la desesperación oculta bajo las capas de arrogancia. «Entiendo su preocupación, señor. Un coche así es una joya. Pero a veces, una mano experimentada puede identificar un problema antes de que se complique más. No le costará nada que lo mire. Mi taller está aquí mismo». «A unos pasos», insistió José, señalando una pequeña construcción de adobe, con un letrero apenas legible que decía «Taller Mecánico José». Ricardo sintió un escalofrío al imaginar su Ferrari ingresando en ese lugar humilde, rodeado de herramientas viejas y motores oxidados. Era una imagen que atentaba contra todo su sentido del orden y la pulcritud, contra todo lo que él representaba. «No, de ninguna manera. Nadie con las manos sucias va a tocar mi Ferrari. Es un vehículo delicado, no un tractor», bramó Ricardo, dando un paso atrás, como si la mera proximidad del mecánico pudiera contaminar su preciado automóvil. La idea de que José, con su aspecto rústico y sus manos manchadas de grasa, se acercara a su máquina de ingeniería perfecta,
era un anatema. Prefería esperar indefinidamente bajo el sol abrasador a permitir tal sacrilegio. José, con una comprensión tácita, solo asintió lentamente, su rostro imperturbable, pero la oferta seguía en el aire, una promesa silenciosa de ayuda que Ricardo se negaba obstinadamente a aceptar. La tensión se palpaba en el aire, densa como el calor del desierto. El impetuoso millonario contra la paciente sabiduría del humilde mecánico. Un choque de mundos, de valores, de realidades. Y el Ferrari, mudo testigo, continuaba inmóvil bajo el sol implacable. El sol, ahora en su cenit, se cernía sobre el desierto mexicano como un juicio implacable. Cada rayo era una puñalada de calor que hacía bailar la fina arena ante los ojos de Ricardo, quien sentía cómo la paciencia, una virtud que rara vez cultivaba, se desvanecía por completo. El pequeño taller de José, con su fachada de lámina oxidada y su letrero apenas legible, parecía burlarse de su predicamento. No había visos de hotel de lujo, ni siquiera un modesto café donde pudiera esperar cómodamente. Solo el inmenso cielo azul y la irritante calma de aquel anciano mecánico. Ricardo se apoyó en el Ferrari, sintiendo el metal caliente a través de su fina camisa de lino. Su rostro, enrojecido por el sol y la ira contenida, reflejaba una mezcla de impotencia y desprecio. «Le he dicho que no toque mi auto», espetó Ricardo, con una voz que intentaba ser autoritaria, pero que sonaba más a un lamento ahogado. «No quiero que sus manos grasientas siquiera lo rocen. ¿Entiende el significado de propiedad privada o es que en este lugar las reglas no aplican?» José, ajeno a la ferocidad de Ricardo, terminó de acomodar una vieja lona raída bajo la sombra escasa de un mezquite. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si cada acción tuviera un propósito trascendente. Luego, con una sonrisa apacible que irritó aún más a Ricardo, se dirigió hacia él con un vaso de hojalata. «El sol está bravo, señor», dijo José, extendiendo el vaso que contenía agua fresca, aparentemente sacada de un pozo. «Beba un poco, ¿no? La cabeza se calienta y las ideas se enredan con este calor». Ricardo miró el vaso con recelo. El agua parecía turbia, rústica, nada comparable al agua embotellada de manantial de los Alpes que solía beber. Su primer impulso fue rechazarlo con disgusto, pero la sed era una tortura física que superaba incluso su elitismo. Extendió la mano con desconfianza, tomando el vaso. El metal frío se sintió extrañamente reconfortante contra sus dedos sudorosos. Bebió un sorbo, luego otro, permitiendo que el líquido rústico pero sorprendentemente refrescante calmara su garganta áspera. No hubo gracias, solo un asentimiento apenas perceptible, una mínima concesión en su fortaleza de arrogancia. «Le sugiero que se ponga a la sombra, señor», continuó José, señalando el espacio bajo el mezquite. «El motor de su coche también necesita enfriarse. Forzarlo ahora solo empeorará las cosas». Ricardo gruñó, pero la sensatez de las palabras de José, a pesar de la fuente, era innegable. Caminó a regañadientes hacia la sombra, sintiéndose incómodo en un entorno tan ajeno a su mundo. Se sentó en una piedra, observando a José con suspicacia. El anciano no intentó acercarse al Ferrari. En cambio, se sentó a pocos metros, sacando un pañuelo de algodón de su bolsillo para secarse el sudor de la frente, observando el coche de lujo con una curiosidad que a Ricardo le pareció casi insolente. «¿Qué tanto mira?», espetó Ricardo, incapaz de soportar el silencio. «Si cree que con mirarlo se va a arreglar, está perdiendo su tiempo y el mío». José dejó escapar una risa suave, sin rastro de burla. «Es una máquina hermosa, señor. Mucha ingeniería,
mucho ingenio humano. Pero hasta las máquinas más hermosas necesitan un poco de cuidado. A veces las cosas más complicadas se solucionan con atención a lo simple. Mientras José hablaba, un olor acre comenzó a invadir el aire. Al principio Ricardo lo ignoró, atribuyéndolo al ambiente desértico, pero el olor se hizo más intenso, un humo metálico, quemado, que no podía ser sino del coche. Luego, un sonido extraño, un golpeteo rítmico y metálico, comenzó a emanar del compartimento del motor del Ferrari. Era un sonido que no presagiaba nada bueno, muy distinto del suave ronroneo habitual de su motor V12. Ricardo se levantó de un salto, el pánico comenzando a roer su fachada de superioridad. «¿Qué es eso?», preguntó, la voz teñida de una preocupación tangible. «Mi coche, algo le está pasando». El olor a quemado se intensificó y una delgada columna de humo comenzó a serpentear desde la rejilla delantera del Ferrari. El golpeteo se volvió más errático y ruidoso, como si algo se estuviera desintegrando internamente. «No, no, no», exclamó Ricardo, acercándose al coche con cautela, como si temiera que su preciado vehículo estallara en cualquier momento. «Esto no puede estar pasando. Es un Ferrari de edición limitada, no un cacharro». José se incorporó lentamente. Su rostro seguía sereno, pero en sus ojos había un atisbo de preocupación genuina. «Le dije que forzarlo no sería bueno, señor. Parece que el problema es más serio de lo que pensaba. Necesito verlo de cerca». La arrogancia de Ricardo se topó de golpe con la cruda realidad de su situación. Su Ferrari, su símbolo de estatus, estaba averiado en medio de la nada, con un olor a quemado y un sonido que prometía una catástrofe mecánica. El teléfono no tenía señal, su asistente estaba a horas de distancia, y la grúa de lujo que quería tardaría aún más. Estaba solo, vulnerable, y la única persona que parecía tener alguna idea de lo que estaba ocurriendo era este humilde mecánico, cuyas manos había despreciado. El pánico se apoderó de él. Las imágenes de un motor destruido, de costosas reparaciones, de la vergüenza de tener su Ferrari remolcado como un coche viejo, comenzaron a inundar su mente. La urgencia era innegable. Necesitaba ayuda, y la necesitaba ahora. El olor a aceite quemado llenaba sus fosas nasales, una advertencia de que cada segundo que pasaba, el daño podría ser mayor. El lujo de su vida se había desvanecido, dejando al descubierto la fragilidad de su control. José, el hombre que Ricardo había desestimado, era ahora su única esperanza en este rincón olvidado del mundo, sin importar cuán sucias pudiera considerar sus manos. La situación había escalado de un simple inconveniente a una amenaza real para su preciada posesión y quizás para su ego. La confrontación con su propia impotencia era ineludible. La desesperación lo atenazó. Ricardo, el magnate acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, se encontró acorralado por el humo y el golpeteo metálico que ahora provenía de las entrañas de su Ferrari. El sol implacable, la ausencia de señal telefónica y la creciente evidencia de un desastre mecánico inminente desmantelaron su última reserva de resistencia. Ya no había espacio para la arrogancia, solo para una cruda y humillante necesidad. Su rostro, antes una máscara de superioridad, ahora reflejaba una mezcla de miedo, frustración y una incipiente resignación. «Está bien», espetó Ricardo, su voz rasposa por el calor y la tensión. Hizo un gesto brusco hacia el coche. «Haz lo que tengas que hacer, pero rápido, y ten mucho cuidado. Cualquier arañazo y te juro que...» Su amenaza se desvaneció en el aire, carente de la convicción habitual.
Realmente, en este momento, solo quería que el problema desapareciera. José asintió con calma, sin inmutarse por el tono condescendiente de Ricardo. Se acercó al Ferrari con una confianza tranquila, una pericia que contrastaba con la desesperación del millonario. Sus movimientos eran deliberados, cada paso medido, sin la menor prisa, pero con una eficiencia que sugería años de experiencia. Ricardo, a pesar de su alivio por la acción, no pudo evitar sentirse irritado por la lentitud percibida de José. Cada segundo parecía una eternidad. José se arrodilló junto al guardabarros delantero, su mirada escudriñando el compartimento del motor, el origen del humo y el ruido. Ricardo permanecía de pie, vigilando cada movimiento, ofreciendo un torrente de instrucciones inútiles. No toques eso con las manos sucias. Usa un paño limpio. Cuidado con la pintura. Es un coche de colección. No aprietes demasiado ese cable. Sé lo que te digo. He visto a mis mecánicos trabajar en esto cientos de veces. Las palabras brotaban de Ricardo, una desesperada manifestación de su necesidad de control en una situación donde no tenía ninguno. José, sin embargo, parecía no escuchar. Sus ojos se movían con la concentración de un cirujano, escaneando cada componente. Extendió una mano, no para tocar una superficie obvia, sino para sentir una vibración sutil en un punto específico del motor que Ricardo nunca habría notado. El golpeteo era fuerte, pero José parecía buscar algo más allá del ruido superficial. De repente, su mirada se detuvo en un área casi invisible, oculta bajo una maraña de tuberías y cables. Con un movimiento fluido, José abrió la guantera, no la que Ricardo usaba para guardar papeles insignificantes, sino una pequeña compuerta de acceso en el motor diseñada para mantenimiento especializado. Ricardo frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo? Esa parte es delicada». Ignorando la interrupción, José introdujo lentamente una herramienta de mano, una especie de llave pequeña y alargada que parecía improvisada. Ricardo esperaba un complejo diagnóstico electrónico, una serie de pruebas informáticas. En cambio, José simplemente giró algo con un clic apenas audible, un giro mínimo que parecía casi insignificante. Luego, con el pulgar y el índice, ajustó una pequeña válvula, una bobina de ignición que Ricardo ni siquiera sabía que existía en su motor de última generación. El humo se disipó casi al instante. El golpeteo metálico disminuyó. Luego se convirtió en un suave zumbido y finalmente se extinguió por completo. El Ferrari, que un momento antes había parecido al borde de la autodestrucción, ahora estaba en silencio. Solo el leve crujido del metal enfriándose. Ricardo se quedó boquiabierto, las palabras atascadas en su garganta. Esperaba una operación prolongada, tal vez el reemplazo de una pieza costosa, un ritual mecánico digno de su estatus. En cambio, José había realizado una corrección simple, casi imperceptible, en cuestión de minutos. La simplicidad de la solución era humillante. José se puso de pie, limpiando sus manos en un trapo grasiento que sacó de su bolsillo. Sus ojos encontraron los de Ricardo con una expresión de tranquila satisfacción, sin un ápice de triunfo. «Problema resuelto, señor». Era una pequeña válvula de derivación obstruida, una pieza minúscula, pero si se desajusta puede causar estragos en el flujo del combustible y el escape. El motor se ahogaba y la presión interna estaba causando ese golpeteo. Simple. Solo necesitaba un ajuste. Ricardo observó su coche, luego a José y nuevamente a su coche. No podía creer lo que había presenciado. Su Ferrari, su orgullo,
su símbolo de un control absoluto sobre su vida, había sido domado por una simple llave en manos de un hombre que había descartado como sucio y sin educación. La mezcla de sorpresa y desconfianza lo invadió. No podía negar el resultado. El coche estaba en silencio, el humo había desaparecido. Pero su mente se resistía a aceptar la implicación. Que este humilde mecánico había logrado en minutos lo que sus propios ingenieros habrían tardado horas en diagnosticar, y probablemente habrían cobrado una fortuna por ello. Había algo en la maestría de José, en la forma en que había identificado el problema con una intuición desarmante, que desestabilizaba por completo el orden del mundo de Ricardo. Él, Ricardo, era quien tenía el dinero, el poder, el conocimiento. Pero aquí, en este lugar olvidado, el poder real había venido de las manos callosas y la mente astuta de un hombre al que había despreciado. Era una píldora amarga de tragar, una lección en humildad que su ego no estaba dispuesto a asimilar fácilmente. El hombre que había gritado «No toques mi auto sucio», ahora se enfrentaba a la realidad de que esas manos sucias eran las únicas que podían reparar su preciado tesoro. La vergüenza comenzaba a filtrarse por las grietas de su fachada, una sensación incómoda y desconocida. La desesperación de Ricardo se había fundido en una aceptación reacia, casi un ruego. El humo del motor se disipaba lentamente, pero el hedor a metal recalentado y aceite quemado persistía en el aire, un recordatorio agrio de su vulnerabilidad. José se acercó al Ferrari con una calma que contrastaba brutalmente con el frenesí interno de Ricardo. Sin una palabra, el anciano abrió el capó, revelando el intrincado laberinto de mangueras y cables. Ricardo miraba por encima del hombro de José, la ansiedad mordiéndole las entrañas, cada fibra de su ser deseando que su valiosa máquina estuviera intacta y lista para devorar kilómetros de nuevo. José no pidió herramientas, no dudó. Sus ojos, antes amables y curiosos, ahora estaban enfocados con una intensidad que Ricardo no había visto en mucho tiempo. Una concentración que denotaba años de experiencia, de hablar el lenguaje de los motores. Sus manos callosas y ligeramente manchadas de grasa, que Ricardo había evitado con tanto desdén, se movieron con una precisión asombrosa. No eran movimientos bruscos ni apresurados, sino metódicos, como los de un cirujano. Ricardo lo observaba, hipnotizado a pesar de sí mismo. El anciano tocó una manguera, examinó una conexión, y luego, con un movimiento casi imperceptible, ajustó algo que Ricardo ni siquiera había notado. No necesitó complicados diagnósticos electrónicos. Parecía leer el motor con sus dedos, con sus sentidos, con una sabiduría que trascendía la tecnología. El problema, explicó José con su voz suave, mientras manipulaba un pequeño componente, era algo simple pero crucial. Una válvula de ventilación obstruida que, bajo la presión de la alta velocidad y el calor, había provocado un sobrecalentamiento crítico. Una pieza pequeña puede causar un gran problema, señor, como un grano de arena en un reloj de oro, murmuró, sin quitarle la vista al motor. Ricardo se quedó sin aliento. Había imaginado una catástrofe mayor, un motor fundido, gastos exorbitantes. Y sin embargo, José, con su pericia silenciosa, había identificado y resuelto el problema con una facilidad pasmosa. Un simple ajuste, un par de movimientos expertos y el Ferrari, que minutos antes parecía exhalar su último aliento, estaba listo para rugir de nuevo. José cerró el capó con un suave clank. Se limpió las manos en un trapo que apareció de quién sabe dónde, y miró a Ricardo con una sonrisa apacible. «Listo, señor. El camino le espera».
Ricardo, aún tambaleándose por la rapidez y simplicidad de la solución, se sintió una extraña mezcla de alivio, vergüenza y una punzada de algo que rozaba el respeto. Su preciado Ferrari, su símbolo de poder y estatus, había sido salvado no por la tecnología de vanguardia, ni por un equipo de mecánicos de lujo, sino por las manos sucias de un anciano humilde en el medio de la nada. «Increíble», murmuró casi para sí mismo. «Realmente increíble». Con su orgullo herido, pero su coche en perfecto estado, Ricardo sacó su billetera de piel de cocodrilo. «Bueno, José», dijo con un tono que intentaba recuperar su antigua superioridad, aunque sonaba hueco. «Aquí tiene, por sus servicios». Extendió un billete de 100 pesos, lo máximo que consideraba oportuno para un trabajo tan sencillo, esperando que José lo tomara con reverencia y gratitud. Después de todo, pensó Ricardo, era una cantidad más que generosa para un hombre como él. Pero José no tomó el dinero. En lugar de eso, su sonrisa se ensanchó levemente y sus ojos se posaron en Ricardo. Y algo sucedió entonces. Los ojos de José, que a primera vista parecían simples y amables, se transformaron. Ya no eran los ojos de un anciano mecánico cansado. Adquirieron una profundidad insondable, un brillo que parecía penetrar más allá de la superficie, directamente al alma de Ricardo. Era una luz suave, pero tan intensa que Ricardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor del sol. En esa mirada, Ricardo no vio juicio, ni reproche, sino una sabiduría ancestral, una compasión ilimitada y un conocimiento que parecía abarcar el mundo entero. La familiaridad inexplicable que había sentido en la voz de José, en su calma, ahora se intensificó. Era como si una memoria antigua, enterrada bajo capas de ambición y materialismo, tratara de salir a la superficie. Ricardo se sentía expuesto, como si José pudiera ver a través de sus defensas, desnudando su arrogancia hasta la médula. Intentó desviar la mirada, pero la intensidad de los ojos de José lo mantenía cautivo. «No hace falta, señor», dijo José, su voz ahora resonando con una autoridad suave que antes no había percibido Ricardo. La verdadera riqueza no se mide en billetes ni en máquinas lujosas. Se mide en el corazón, en la capacidad de ver al prójimo, de ofrecer una mano sin esperar nada a cambio, en la humildad de reconocer que todos somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Las palabras de José cayeron sobre Ricardo no como una reprimenda, sino como un bálsamo, un eco de verdades que había suprimido durante décadas. Eran palabras que desarmaban, que invitaban a la introspección. «Servir es la alegría más grande», continuó José, y su mirada se suavizó aún más, aunque la intensidad permanecía. Y a veces el servicio más valioso es simplemente recordarnos unos a otros lo que realmente importa. Ricardo se quedó mudo. No era la lección que esperaba recibir de un mecánico de pueblo. Era como si el velo de su vida materialista se hubiera rasgado, revelando una verdad cruda y hermosa. La voz de José, su presencia, le traían a la mente imágenes olvidadas, fragmentos de parábolas escuchadas en su lejana infancia, de un maestro que hablaba de amor y sacrificio. Una punzada de reconocimiento, tan fuerte que casi le dolía el pecho, lo invadió. Podría ser. La idea era descabellada, imposible, y sin embargo, la familiaridad de esa sabiduría, la profundidad de esa mirada, eran innegables. Ricardo sintió que sus cimientos se tambaleaban. Aquel hombre no era solo un mecánico. Era algo más, algo que su mente lógica se negaba a aceptar, pero su alma, de repente agitada, parecía reconocer. Ricardo, de pie junto a su Ferrari humeante, sentía que el suelo se abría bajo sus pies.
La mirada serena de José, inquebrantable ante su ira y desprecio, de repente adquirió una resonancia que iba más allá de la simple interacción. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de miedo físico, sino de una profunda incomodidad espiritual. Como si en los ojos de aquel anciano pudiera ver reflejada su propia alma, de una forma cruda y sin adornos. Las palabras de José resonaban en su mente. «Es una máquina hermosa, Señor. Mucha ingeniería, mucho ingenio humano. Pero hasta las máquinas más hermosas necesitan un poco de cuidado. A veces las cosas más complicadas se solucionan con atención a lo simple». Parecía no referirse únicamente al motor del coche, sino a algo mucho más profundo, a la intrincada maquinaria de la vida misma y a la forma en que Ricardo había optado por funcionarla. En ese momento de vulnerabilidad extrema, con el olor a quemado invadiendo sus sentidos y el golpeteo metálico aún resonando, la imagen de José comenzó a superponerse con recuerdos lejanos, casi olvidados. Fragmentos de historias que había escuchado en su infancia, parábolas contadas por una abuela ya fallecida, sermones religiosos de los que siempre se había burlado. La figura de un carpintero, de un pescador, de un hombre sencillo que hablaba con sabiduría y realizaba actos de servicio desinteresado. La barba canosa de José, sus manos callosas pero suaves en sus movimientos, su presencia tranquila y su mirada penetrante. Todo se entrelazó en la mente de Ricardo con una figura que había relegado al ámbito de los cuentos de hadas: Jesús. No era una visión mística, ni una aparición etérea. Era algo más terrenal, más potente. La presencia de Jesús no como un ser celestial inalcanzable, sino como la encarnación de la bondad, la humildad y el servicio que Ricardo había pisoteado toda su vida. José no era Jesús, no en un sentido literal, pero en ese instante, en ese rincón polvoriento y olvidado, el anciano mecánico era el espejo que reflejaba la esencia misma de las enseñanzas que Ricardo había desestimado. La idea le golpeó con una fuerza abrumadora. ¿Y si este hombre, este sucio mecánico, era una manifestación de todo lo que él había ignorado, de todo lo que había faltado en su vida? La arrogancia que había sido el pilar de su existencia comenzó a resquebrajarse. La vergüenza le invadió como una ola. Recordó cada vez que había menospreciado a un empleado, cada limosna rechazada con desdén, cada palabra altisonante proferida contra aquellos que consideraba inferiores. El trato cruel hacia José, el desprecio por sus manos, por su oficio, por su existencia modesta. Todo ello se le presentó ahora con una claridad dolorosa, como una película en cámara lenta de sus transgresiones. Su comportamiento había sido no solo grosero, sino cruel. Había juzgado a un hombre por su apariencia, por su posición social, sin detenerse a ver la sabiduría, la paciencia y la bondad que emanaban de él. Un nudo se formó en su garganta, y sus ojos, generalmente fríos y calculadores, comenzaron a picar. Las lágrimas asomaron, producto no de la frustración por su coche, sino de un arrepentimiento genuino y profundo. Sentía una punzada de dolor no solo por su pasado, sino por la persona que había sido hasta ese momento. La imagen del niño al que había ignorado en la carretera, suplicando unas monedas, se grabó en su mente. ¿Cuántas oportunidades de ser amable, de ser humano, había dejado pasar? Yo lo siento, balbuceó Ricardo, su voz ronca y apenas audible, muy diferente al tono imperioso que solía usar. Bajó la mirada, incapaz de sostenerla de José. El calor del sol, la incomodidad del polvo, el olor a quemado, todo eso se desvaneció, reemplazado por la opresión en su pecho.
Lo siento mucho, señor, por la forma en que le he hablado, por todo. José solo asintió con una leve inclinación de cabeza, sin una pizca de juicio en su rostro, solo una comprensión silenciosa. Su serenidad era, para Ricardo, más potente que cualquier reproche. ¿Hay algo que pueda hacer?, continuó Ricardo, levantando la vista, con sus ojos enrojecidos fijos en José. Lo que sea, el coche, lo que sea que necesite. No importa el costo, puedo darle lo que sea. Sus palabras, antes vacías y usadas como un arma, ahora surgían de un lugar diferente. Un lugar de auténtica necesidad de enmendar, de compensar de alguna manera el daño causado a la dignidad de José y quizás a su propia dignidad. Metió la mano en su bolsillo, sacando su billetera de piel de cocodrilo, repleta de billetes de alta denominación. Por favor, tómelo. Una disculpa, por mi insolencia, por mi arrogancia. Por favor, permítame pagarle por su tiempo, por su paciencia y por el daño que le he causado con mis palabras. Ofreció el fajo de billetes. Su mano temblaba levemente. Su oferta no era ya un pago condescendiente, sino una humilde súplica de redención, un intento desesperado de reconstruir una pequeña parte de la humanidad que sentía haber perdido. Su voz se quebró ligeramente al final, el peso de su propia bajeza aplastándolo. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no sentía el control, no sentía el poder. Solo sentía una inmensa necesidad de ser perdonado, de ser mejor. José observó el fajo de billetes con la misma calma que había mantenido durante toda la confrontación. Esa paz que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Sus ojos, que Ricardo había percibido como transformados, ahora brillaban con una luz suave y compasiva. Una sonrisa melancólica, casi etérea, se dibujó en sus labios agrietados por el sol, una sonrisa que no denotaba burla ni superioridad, sino una profunda comprensión de la lucha interna de Ricardo. Con un gesto lento y deliberado, pero firme, José rechazó el dinero. La mano de Ricardo, aún extendida con los billetes, se quedó suspendida en el aire, sus músculos tensos por la vergüenza y la confusión. «No, señor Ricardo», dijo José. Su voz era un susurro cálido que se mezclaba con el zumbido de los insectos y el leve soplar del viento. La verdadera recompensa no se mide en billetes verdes, ni en el valor superficial de un automóvil. El verdadero pago que espero, el único que tiene valor, es el cambio que veo en su corazón. Es la semilla de la compasión que empieza a germinar donde antes solo había espinas de arrogancia. Sus palabras penetraron en Ricardo con una fuerza que superaba cualquier sermón que hubiera oído de su madre o cualquier reprimenda de sus socios de negocios. Había una verdad innegable en lo que José decía, una sabiduría simple pero profunda que resonaba con la parte más olvidada de su alma. José se acercó un paso más a Ricardo y de entre los pliegues de su vieja camisa de algodón sacó un objeto pequeño. Era una sencilla cruz de madera, tallada de forma rudimentaria, pero con un pulido suave por el repetido contacto con alguna mano. La madera, de un tono oscuro y cálido, parecía casi viva. Quizás de mezquite, pensó Ricardo, una madera resistente y común en esas tierras. La cruz no tenía adornos, ni incrustaciones de metal, ni uniones perfectas. Era la imperfección de su simplicidad lo que la hacía tan poderosa. «Tome esto, Ricardo», dijo José, extendiendo la cruz hacia él. «Es un pequeño recordatorio. No de mí, ni de este día que quizás quiera olvidar, sino un recordatorio de lo que realmente importa. De la humildad, del servicio, de que el amor y la compasión son las monedas más valiosas en cualquier reino.
La mano de Ricardo, que momentos antes había ofrecido una fortuna, ahora se extendía tímidamente para recibir el modesto objeto. El tacto de la madera era sorprendentemente cálido, como si hubiera absorbido el sol y la esencia misma de José. Sentía una corriente eléctrica recorrer su brazo al tomarla, no dolorosa, sino profunda, un sello, una marca invisible e imborrable. La cruz era ligera, pero el peso simbólico que conllevaba era inmenso, casi abrumador. José le dio una última mirada, una mirada que Ricardo sentiría grabada en su memoria por el resto de su vida. No era una mirada de despedida triste, sino de una serena satisfacción, casi de cumplimiento. Era la mirada de alguien que ha sembrado una semilla y confía en su crecimiento. Sin más palabras, sin aspavientos, sin esperar agradecimientos o despedidas, José se dio la vuelta. Sus pasos eran lentos, rítmicos, desprovistos de urgencia. Se adentró por una de las estrechas callejuelas de tierra que serpenteaban entre las casas humildes del pueblo, las mismas que Ricardo había despreciado al llegar. Su figura, pequeña y encorvada, se fue haciendo más y más diminuta con cada paso, hasta que finalmente se perdió por completo de la vista de Ricardo, disolviéndose entre las sombras proyectadas por las viejas construcciones y el sol que empezaba a declinar. Ricardo se quedó solo con su Ferrari rutilante, ahora inexplicablemente menos importante. Solo con el polvo del camino que antes le resultaba tan irritante. Solo con el zumbido persistente del motor de su coche, que ahora sonaba como una melodía de fondo insignificante. Y sobre todo, solo con sus pensamientos. El silencio que siguió a la partida de José no era un silencio vacío, sino uno cargado de significado, un lienzo en blanco para una reflexión profunda. Apretó la cruz de madera en su mano, su tacto áspero y real. Era la única prueba tangible de que todo lo vivido no había sido un sueño febril bajo el sol mexicano. Su mente repasaba cada palabra de José, cada gesto, cada mirada. La idea de que había estado frente a una manifestación de lo divino, no en un templo lujoso, sino en las manos callosas de un humilde mecánico, era una verdad que lo golpeaba con una fuerza inusitada. El mundo a su alrededor parecía idéntico. El mismo cielo azul, las mismas nubes algodonosas, el mismo olor a tierra seca. Pero su percepción de ese mundo había cambiado radicalmente. Las prioridades que antes habían regido su vida, el dinero, el poder, el estatus, la aprobación social, ahora se sentían huecas, sin sentido. La cruz de madera en su palma era un ancla que lo mantenía conectado a esa epifanía. Ya no era un símbolo religioso distante, sino un recordatorio personal, íntimo, de la lección más importante de su vida. No había sido una lección de mecánica, ni de negocios, sino una lección de humanidad. Una lección de amor. Miró el objeto en su mano, girándolo, sintiendo cada imperfección, cada relieve. No era el valor material lo que lo hacía precioso, sino la carga de significado, la promesa tácita de una transformación. El sol acariciaba la superficie del Ferrari, que brillaba con una ironía casi insultante bajo su nueva conciencia. El coche, antes el centro de su universo, ahora era solo un medio de transporte, un objeto. La verdadera joya no estaba bajo el capó, ni en el volante de cuero, sino en su mano, en la sencilla cruz de madera que José le había entregado. Ricardo se sentó en el escalón del taller, el polvo manchando sus caros pantalones, y por primera vez en mucho tiempo no le importó. Cerró los ojos, la cruz aún en su mano, y respiró profundamente el aire cálido. La transformación había comenzado.
José, con una sonrisa que aligeró el peso del corazón de Ricardo, apartó suavemente la mano extendida con el dinero. «La verdadera recompensa, mi amigo», dijo con una voz suave pero firme, «no se encuentra en estos billetes. Reside en el cambio que veo en su rostro, en la humildad que ha brotado en su corazón. Eso, Ricardo, vale mucho más que cualquier fortuna». Extendió su propia mano, no para tomar dinero, sino para posar un pequeño objeto en la palma abierta de Ricardo. Era una sencilla cruz de madera, toscamente tallada, pero pulida por el uso, con las imperfecciones naturales de la madera que le daban un carácter único. «Conserve esto», continuó José, «que le recuerde que la verdadera riqueza no es lo que poseemos, sino cómo tratamos a nuestros semejantes, y que cada día es una oportunidad para ser mejor». Ricardo sostuvo la cruz, sintiendo su aspereza contra su piel, pero también una calidez inusual. La mirada de José en ese instante se intensificó, y por un efímero momento Ricardo juró ver un brillo sobrenatural en sus ojos, una sabiduría milenaria que trascendía el tiempo y el espacio. No era una visión, sino una profunda confirmación en su alma. José no era solo un mecánico, era un mensajero, una encarnación palpable de la bondad desinteresada. Con un ligero asentimiento, José se dio la vuelta. No hubo aspavientos, ni grandes discursos, solo un gesto de despedida y una serenidad que parecía fundirse con el paisaje. Caminó tranquilamente por el polvoriento sendero del pueblo, sus pasos ligeros, como si apenas tocara el suelo. Ricardo lo siguió con la mirada, observando cómo la figura modesta se hacía cada vez más pequeña, hasta que finalmente se perdió entre las callejuelas y las casas de adobe, desapareciendo de su vista tan misteriosamente como había aparecido. El sol, aunque todavía alto, parecía brillar con una luz diferente, menos opresiva, más reveladora. Ricardo se quedó solo, de pie junto a su Ferrari, que ahora funcionaba perfectamente. El potente motor rugía con suavidad, pero el ruido era un mero telón de fondo para el torbellino de pensamientos en su mente. El lujo de su coche, antes motivo de orgullo, ahora le parecía insignificante, casi grotesco. La cruz de madera en su mano era el único ancla a la realidad de lo que había vivido. La experiencia no había sido un sueño febril ni una alucinación. Era real, tan real como el polvo bajo sus pies y el sol sobre su cabeza. El mundo a su alrededor parecía el mismo, pero su percepción de él había cambiado radicalmente, irrevocablemente. Cada árbol, cada nube, cada sonido distante adquiría una nueva dimensión, una profundidad que antes había ignorado por completo. La prisa, la ambición desmedida, el desprecio por los demás, todo eso ahora le parecía una vida vivida en una jaula, una prisión de su propia creación. No volvió a casa ese día con la misma prisa. Al contrario, condujo despacio, reflexionando sobre cada detalle. La imagen de José, sus palabras, la sensación de la cruz en su mano, todo resonaba en su ser. Al llegar a la ciudad, el bullicio, los rascacielos imponentes y el tráfico frenético le parecieron extraños, ajenos a la paz que había encontrado en su interior. La transformación de Ricardo no fue instantánea, pero sí profunda y duradera. Al principio sus socios y empleados notaron un cambio sutil, una nueva paciencia, una disposición a escuchar, una amabilidad que antes les era desconocida. Poco a poco, el cambio se hizo más evidente. Ricardo comenzó a reevaluar sus prioridades. El dinero, que antes era el fin de su existencia, se convirtió en una herramienta, un medio para un bien mayor.
Vendió algunos de sus activos más ostentosos, invirtiendo ese capital en proyectos comunitarios. Su primer gran proyecto fue en el mismo pueblo donde había conocido a José. Construyó una escuela, mejoró el sistema de agua potable y estableció un fondo para apoyar a los pequeños agricultores locales. Ya no buscaba la gloria personal, sino el bienestar colectivo. Ricardo encontró paz y un propósito genuino en su nueva vida. Las reuniones de la junta directiva se intercalaban con viajes al pueblo, donde pasaba horas hablando con la gente, escuchando sus necesidades, aprendiendo de su resiliencia. Descubrió una alegría en el servicio que ninguna adquisición material le había dado jamás. Demostró que incluso las personas más endurecidas por la vida, aquellas que habían sucumbido a la avaricia y la arrogancia, podían ser tocadas y transformadas por un encuentro con la verdad, la humildad y el amor genuino. La historia de Ricardo se convirtió en leyenda en su ciudad, un testimonio vivo del poder de la redención. El millonario que alguna vez fue conocido por su despiadada ambición, ahora era celebrado por su filantropía y su humildad. Un año después de aquel fatídico día, Ricardo regresó al pueblo. Esta vez no lo hizo en su Ferrari. Condujo una camioneta modesta, cargada de suministros para la nueva biblioteca que había financiado. Al llegar, se detuvo frente a la pequeña casa de José, la misma donde había encontrado ayuda y una lección de vida. No vio a José. Preguntó a los vecinos si sabían dónde estaba, pero todos le decían que José, el viejo mecánico, había desaparecido justo después de que el forastero rico se fuera. Algunos decían que había ido a visitar a unos parientes lejanos, otros que simplemente se había marchado en busca de nuevas aventuras. Lo cierto era que nadie lo había visto desde entonces. Una punzada de melancolía atravesó a Ricardo, pero no era tristeza, sino una profunda gratitud. Sabía que José había cumplido su misión. Se unió a la gente del pueblo en una comida sencilla bajo la sombra de un gran árbol, compartiendo risas y platillos humildes. La cruz de madera que nunca abandonaba su bolsillo era un recordatorio constante de su propósito. Miró las caras alegres de los niños, las sonrisas genuinas de los adultos, y sintió una plenitud que el viejo Ricardo jamás hubiera imaginado. Su viaje, iniciado en la arrogancia y la desesperación, había culminado en la humildad y la conexión humana. La vida, a través de la lección de un humilde mecánico, le había enseñado el verdadero significado de la riqueza, no en la posesión, sino en la entrega. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y morados, Ricardo sonrió, sabiendo que su historia era solo una de muchas, una prueba más de que la fe, el servicio desinteresado y un corazón abierto pueden cambiar el mundo, una persona a la vez. Si esta historia de transformación te ha conmovido, danos un me gusta y suscríbete para no perderte más relatos inspiradores como este. Y no olvides ver nuestro próximo video sobre cómo la fe puede mover montañas. Te esperamos.